Para alcanzar un nivel alto en un idioma, ¿tengo que vivir en el país donde se habla? Para responder esta pregunta, yo creo que es muy sencillo dar mi ejemplo en el caso del inglés. Mi nivel de inglés es muy avanzado. He traducido libros y he interpretado conferencias de inglés a español y de inglés a eslovaco. Am, y en ambos casos no he tenido ningún problema con el vocabulario, con la pronunciación, con ninguna parte del inglés. Y sin embargo, nunca he vivido en un país en donde se habla inglés nativamente. Todo mi inglés lo aprendí a través de internet, a través de consumir videos y películas en el idioma, a través de leer internet en el idioma, a través de leer libros en el idioma, ¿sí? En ningún momento he vivido ni he pasado tiempo en un país en donde se habla inglés. En ningún momento. He hablado con nativos y me han dicho que es difícil diferenciarme de un nativo. De manera que no es necesario vivir en el país en donde se habla el idioma para aprender bien un idioma. Sin embargo, eso no significa que no sea mucho más fácil aprender un idioma si vives en el país en donde se habla, por varias razones. La primera y fácilmente la más importante es que estás motivado por la necesidad. Necesitas hablar el idioma para poder comunicarte con los nativos, para poder hacer compras, para poder vivir. Aunque al mismo tiempo que digo esto, hay muchas personas que a pesar de vivir en un país donde se habla un idioma por 10, 20 años nunca lo aprenden porque dependen de amigos que entienden su idioma natal y les ayudan a traducir en todos lados. Entonces también es importante no caer en eso. Sin embargo, en general, vivir en un país en donde se habla un idioma es un impulso muy bueno para aprender ese idioma. Y para muchas personas es lo que necesitan. No hay otra manera de convencerlos, de darles la motivación necesaria para llevar el idioma a un buen nivel y ponerle la cantidad de horas que necesita un idioma para que lo aprendas bien. Otra ventaja que trae, por supuesto, es que tienes muchísimo idioma a tu alrededor y es idioma nativo, ¿sí? Cuando sales a la calle, cuando ves televisión, radio, cuando hablas con la gente a tu alrededor, cuando trabajas, si trabajas en una empresa en donde se hable ese idioma, estás constantemente en contacto con el idioma, lo cual llena tu cerebro del idioma, te enseña nuevas palabras, te enseña estructuras gramaticales, te acostumbra, ¿sí?, muy rápidamente al idioma. Entonces, ciertamente es muy positivo y ayuda un montón estar en el país donde el idioma se habla. Pero necesario no es. ¿Qué es lo que debes hacer? Aunque no estés en el país, asegúrate de consumir mucho el idioma. Asegúrate de, en cierta manera, imitar la experiencia de un hablante nativo. Pon el idioma a tu alrededor. Lee libros si ya eres capaz de hacerlo. Intenta escuchar la radio. Escucha podcasts a tu nivel. Hay muchos podcasts que intencionalmente los hacen muy sencillos. Utiliza todo tipo de recursos para consumir el idioma, ¿sí? Alimenta tu cerebro con el idioma y verás que poco a poco te irás acostumbrando a él de la misma manera que lo harías si estuvieras en el país. Si te gusta hablar con gente, usa páginas como italki o HelloTalk, ¿sí? Páginas o aplicaciones que te permiten hablar con nativos o contratar a tutores para que hablen contigo. Si por el contrario no te gusta realmente hablar con gente, consume música o sobre todo series o películas en el idioma. Incluso los reality shows, si te gustan, son excelentes porque tienes idioma completamente natural en ellos. Todo esto te ayudará a irte acostumbrando al idioma y poco a poco tendrás una experiencia cercana un poco a un nativo, ¿sí? En el sentido de que estarás acostumbrado naturalmente a cómo suena y cómo se construye el idioma. Muchas gracias por ver este video, espero que te haya gustado. Como ya dije, en esta serie hablamos sobre principios y metodología que te va a ayudar a aprender el idioma. Si quieres ver los demás capítulos, las demás partes de esta serie, puedes hacer clic en la playlist que tenemos a este lado. Ahí encontrarás los demás videos que hemos grabado al respecto. Como siempre, si te gustó, dale me gusta, eso nos ayudará mucho, y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de los demás videos y lecciones que vayamos subiendo.